mi querido Paco Cruz, nos tienes preocupados. Siempre que se va la luz y que no te conectas, le digo, Ceci, sígale insistiendo. Oye, no se ha comunicado Paquito. Le digo, se le ha de haber ido la luz, hombre. Eso es parte de vivir en el pueblo, mi querido Paco. ¿Cómo estás? Te abrazo. Buenos días. Vicente, buenos días. Parte de vivir no solo en el pueblo, en el cerro, Vicente. Recuerda, yo vivo en un cerro. Entonces, cuando hay lluvias como anoche, se va la luz. Es muy común aquí que se vaya, pero mira, regresó a tiempo, justo a tiempo. Le digo a Ceci, me voy a echar una afeitada y un regaderazo rápido. Pero fíjate, Vicente, te estaba escuchando. Llegó la luz como 5:25 más o menos. Te estaba escuchando, todo es importante, pero ¿qué te parece si empezamos hacia atrás, cronológicamente hacia atrás? Primero con... Antes de que empieces, porque luego antes, se siente, dice, oye, le haces caravana al maestro Paco Cruz y a mí no me saludas como a él. Ya ves que es medio sentidito el maestro Jaime Hernández. Déjame saludarlo ya se levantó para temprano, saludarlo. Sí, Es la sí. verdad, es la se verdad. levantó temprano. No, primero, siempre empiezas y le echas muchas flores a Paco, y a mí luego, bueno, y además, este paria. Oye, déjenme decirlo entonces, el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, y el más guapo de los periodistas, Jaime Hernández. Eso. Bueno, ya tenemos equipo 65 completo. años como periodista, está a punto de cumplir. 75. Que no. 65, no, 65. Es que no te entendí bien. 65. No te entendí bien. 50, No, pero sí, lo que sí, 50, el 50. único... O sea que sí le ponen la madre a López Dóriga, porque López Dóriga nomás tiene 50. Ahí se van, lo conoce bien, va. Tú sabes, Jaime conoce anécdotas personales con este personaje, fíjate, cómo son las cosas curiosas. Empezamos con esto que parece broma, que es muy en serio, pero nada más déjenme acabar la presentación. Jaime es el único para mí, el único corresponsal de guerra que ha tenido este país. Yo me precio de haber sido corresponsal extranjero, que tampoco es cualquier cosa, y que cubrí países difíciles en tiempos difíciles, por ejemplo, Colombia, Oye, de la época de Paco, los cárteles. Sí. Te en oigo, algún día Vicente. yo voy a decir, yo también fui corresponsal de guerra en México, nomás que a diferencia de Jaime, allá sí tiraban cañonazos y acá tiran con mierda, por lo que estoy diciendo del nivel del Justamente, periodismo en la derecha, ¿no? eso, fíjate, sí. Pero Jaime, bueno, yo fui corresponsal extranjero, cubrí países difíciles, Colombia, Perú, cuando había terrorismo en Perú, en serio, con Abimael Guzmán, sí, Sendero Luminoso, los dos cárteles históricos de Colombia, pero nunca fui corresponsal de guerra. Eso lo puede decir Jaime Hernández. Pero bueno, hecha la presentación, mira, sí, de pronto parece una cosa extraña, pero vivimos en este país una etapa en la que vivimos un periodismo de chisme. Hoy empezaste con Armando Guzmán. La verdad parece un tipo de lavadero. Sí, es un chismoso, no sé ya si llamarle periodista, pero entró en esa etapa de Raimundo Rivapalacio, de Carlos Loret, de Anabel Hernández. Tú lo dices, a ver quién miente más. Si uno dice que tiene un expediente, el otro saca con volúmenes y volúmenes de investigaciones contra los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay como una carrera por mentir. Tienen una necesidad patológica de decir mentiras. Y además son cínicos. Están haciendo periodismo, y lo voy a decir con mucho respeto, sin género, periodismo de lavadero. Están haciendo un periodismo para ver quién, y voy a usar palabras de Vicente Serrano, Jaime, están haciendo periodismo de mierda, ¿verdad? El periodismo de chisme no debe existir porque no es periodismo, es una forma de comunicación pseudo periodística, centrada en rumores, en chismes, en escándalos que no tienen nada que ver con la información, en conflictos personales, en odios personales y en aspectos que parecen llamativos, pero que bien los puede hacer Pati Chapoy.
están haciendo periodismo de Patti Chapoy. Verdaderamente, yo estas historias no les veo el atractivo más que de expresar el odio que sientes por otras personas, por ejemplo, contra Vicente Serrano, ¿no? O contra Luis Guillermo Hernández, que yo siempre he dicho es mi amigo y lo conozco en 1997 y para mí es un excelente, es un periodista de élite, va. Pero la cuestión, Vicente y Jaime, es que el periodismo de chisme y estos comunicadores, porque son comunicadores, me pueden no gustar, pero son comunicadores, primero saben que el chisme genera emociones fuertes, que invita a especular, y eso es lo que hacen, que produce discusiones, que permite titulares llamativos y que se comparte fácilmente en lo que ahora llamamos, o lo que son las redes sociales, ¿no? Así que ya no les importa nada. El problema para mí es que cuando estos chismes se presentan como periodismo. Hay una diferencia. Bueno, no, ni siquiera se pueden comparar. Un periodista, ustedes son periodistas, debe investigar un rumor y descubrir si es verdadero. Y decir, en todo caso, bueno, hay este rumor. Porque de pronto cuando uno hace una columnita de opinión, un artículo, dice, pues hay este rumor, no lo pude investigar o lo investigué pero no salió, pero hay este rumor, ¿no? Este rum. Pero eso debe dar pistas de una investigación periodística legítima. El problema es que ya no hay eso. No sé cuándo se perdió, pero bueno, en el caso de Grava Palacio, toda la vida. En el caso de Armando Guzmán, yo lo conozco y siempre se me hizo un tipo muy raro, muy extraño, ¿no? Hoy tiene todas las características de hacer el periodismo de Patti Chapoy, pero déjeme, es que hay una cuestión muy seria en esto. El chisme que están haciendo estos tipos se puede convertir o se convierte muchas veces en una herramienta de manipulación. Y lo que están haciendo es eso, manipulación política derivada de sus odios, no de verdadera información. Y eso es en lo que ha derivado este país, Vicente. Yo te decía, no ahora mismo, pero hace unos meses, por ejemplo, recuerdo, te dije, el problema, por ejemplo, del periodismo, de hacer periodismo sobre narcotráfico, es que se está haciendo sobre la mesa, sobre el escritorio. Y así se están escribiendo las notas políticas. Y yo recuerdo, y Jaime lo debe saber muy bien, cuando éramos periodistas jóvenes, porque somos la misma generación, Jaime y yo, los verdaderos tips periodísticos que había, de pronto sí, mucho periodista vendido, pero también había algunos buenos periodistas. Pero esa información salía o en los restaurantes comiendo, o en las fondas, o en las cantinas abiertamente. Había muchos funcionarios que con una cerveza te soltaban toda la información. Eso se vale. El problema es que ahora nada más es chisme, no hay, es que ya no hay restaurantes, no hay fondas, no hay cantinas, no hay nada. Entonces lo que hay es que ven un WhatsApp o ven algún mensaje, un post en las redes sociales y sobre eso trabajan. Eso es peligrosísimo, sin ninguna evidencia sólida, sin nada, nada más porque yo me llamo fulano o sutana de más. Y bueno, pues sí, el chisme puede ser entretenimiento, pueden llamarlo como sea, pero no es periodismo, no cumple con ningún estándar de calidad, ni verificación, ni fuentes, ni... Sí, bueno, dice Armando Guzmán, lo que me han platicado, y yo he preguntado en las redes sociales, ¿por qué no entregamos a Rocha Moya? O si vale la pena lo que está pasando por Rocha Moya, y la verdad es que es periodismo, es chisme. Dices tú, ¿quién es el peor periodista de la derecha? Yo digo todos, Vicente, caben ahí, que bueno que haces tu clasificación, estoy de acuerdo con ella, pero es que son chismosos. No hay periodismo, nada más hay que verlos y hay que ver las redes. Dices tú bien, yo entro de vez en cuando a las redes, pero es eso. Yo quiero empezar con ese tema porque verdaderamente de pronto, por más de pronto me da risa, es un tema muy serio, pero es algo alarmante, Jaime y Vicente. El chisme nunca va a ser periodismo y lo que hay mucho ahora en las redes sociales
es mucho de chisme y nada de sustancia periodística, Vicente y Jaime. Para empezar, como dice, para que no se sienta el maestro Jaime Hernández, que parece jarrito de mi pueblo, para que no se sienta, que es el hombre que ha ejercido periodismo como corresponsal de guerra. Oye, yo no sé si después de los cañonazos, a lo mejor hasta Loret, ya ves que le voló el copete allá en Afganistán. En algún momento tú contaste aquella historia y se hizo viral. ¿Se la contaste a quién fue? A Luengas, luego me la contaste a mí. Eh, Hasta Loret yo creo que debe estar enojado. Dicen, oye cabrón, yo arriesgando mi vida, suponiendo sin conceder, me dispararon un cañonazo, me voló el copete. Para andar con estas mamás en el periodismo actualmente es para llorar. Ustedes que han arriesgado su vida contando las historias que han contado en libros como Paco, mi querido Jaime, tú que has andado por Santa María y medio mundo, está cabrón. O sea, a ver, por ejemplo, nada más, Jaime. Vuelvan a poner, pongan otra vez, por favor, Armando Guzmán. ¿Cuál es la diferencia entre este Armando Guzmán y Anabel Hernández, que dijo que la prueba de que había un contubernio entre Andrés Manuel López Obrador y el Chapo era la fotografía del saludo con la mamá? ¿Cuál es la diferencia con, no sé, qué otro? Sí, es que son tantos que a veces me abrumo. A ver, suéltalo, Marvel, por favor, otra vez. Así de gruesa. Lo único que estoy haciendo es mostrando lo que me mostraron a mí y lo que me dijeron cuando me dijeron, hay una carpeta así de gruesa. No sé si sean 3. Sé que hay investigaciones acerca de los hijos y la cantidad de cosas que se les acusa de haber hecho en México. Entonces, si ellos van a entrar... Ahora, te voy a decir, una de las razones por las que estamos viendo un montón de cosas es precisamente por no entregar a Rocha Moya y a los otros. Y muchas veces, o sea, yo he preguntado en las redes sociales a los mexicanos, ¿de verdad vale la pena que nos hayan quitado el Tratado de Libre Comercio? ¿Es justo y necesario que veamos todo este tipo de cosas porque no entregamos a Rocha Moya? Si ahí estamos y si el expresidente se da cuenta y dice, se lo acaben antes de que me sigan arruinando a mí o a mis hijos, bueno, tendría mucho sentido. Por eso digo que lo que dice Raimundo tiene sentido. Lo que dice Raimundo. Nuevamente la confirmación de lo que destapa Luisa María Alcalde, que hemos dicho, qué bueno que lo dijo, aunque después seamos críticos de lo que ocurre después. Lo dijo Raimundo, hace sentido y lo retomo yo. Y luego, a ver, Jaime, tú has estado muchos años como corresponsal en Estados Unidos. Por culpa de no entregar a Rocha Moya se cayó el acuerdo comercial, de acuerdo a lo que dice Armando Guzmán, que dice que, por cierto, le enseñaron así gordo el archivo, perdón, así gorda. Así es el archivo que tienen contra López Obrador y sus hijos. Sí, pensé lo Mi mismo, querido, pensé lo mismo. eres perverso igual que... Gorda, Por eso nos ponemos camisa, sí, gorda es la que le va a caer a por eso él. nos ponemos camisa negra como nuestras conciencias. Sí, sí, sí. No, mira, escuchando a la señora de las gafas, a ver, pongan la foto yo por eso le digo la señora de las gafas. Esta es la señora de las gafas. Para que Armando Guzmán, conocido como la señora de las gafas, tome de fuente confiable a Raimundo Rivapalacio, santo cielo, eso demuestra que estás perdido, completamente perdido y que hablas de oídas, ¿no? Yo, pues, desde hace mucho tiempo sabemos que Raimundo Rivapalacio es un volador, pero de los más temerarios en este país. Y además ha podido ser volador, difamador, durante toda su carrera sin haber tenido ninguna consecuencia. Y llegado a este punto, ahora que estaba hablando el maestro Paco Cruz, me acordé mucho del Papa Francisco, que el maestro Paco
cita muy a menudo, ¿no? Y el Papa Francisco, me encantó esa vez que el Papa Francisco intervino para meterse con los medios. Y qué bueno que lo hizo, porque fue un arrebato de franqueza del Papa, que en paz descanse, pero dijo la verdad. Dijo el Papa Francisco que actualmente los periodistas, los medios de comunicación, tenemos que cuidarnos de al menos 4 pecados capitales, 4, 4. Y dice, a ver, estos 4 pecados capitales son, el primero es la desinformación, ¿no? Es decir, cuando dices medias verdades o cuando mientes, que es si recordamos lo que acaba de decir Armando Guzmán, ha cometido un pecado capital, ¿no? Porque ha desinformado, porque no existen archivos gordos, ¿eh? ¿Por qué? Porque nadie desde el Departamento de Justicia, ningún fiscal se va a atrever a decir que hay un archivo gordo. Nunca, nunca. Yo estuve 15 años como corresponsal en Washington y cuando uno tocaba las puertas del Departamento de Justicia, aunque tuvieras amigos dentro del Departamento de Justicia, nunca te soltaban nada. Y un fiscal mucho menos. Está prohibidísimo por la ley, porque los casos se pueden caer. Bueno, entonces, pero la señora de las gafas dice que, así de gorda estaba el expediente. Pinche mentiroso. O Dos. pueden ser 3, dijo Jaime. O pueden ser 3, o pueden ser 3. Bueno, pero ahí les va el segundo, ahí les va el segundo pecado capital del Papa Francisco que decía, el segundo pecado capital es el de la calumnia, ¿no? Está calumniando. ¿Armando Guzmán ha calumniado? Claro que está calumniando. Entonces ya Armando Guzmán ya lleva 2, desinformación y calumnia. Y el problema, según el Papa, es que en México los periodistas calumnian, sobre todo en Artritical. En Artritical es, bueno, de tiro por vuelta, ¿eh? Calumnian a la presidenta, calumnian a los hijos de Andrés Manuel López Obrador y nadie les dice nada, no pagan las consecuencias, ¿no? Vamos, 2 pecados. El tercero, el de la difamación. La difamación, se refiere el Papa, es como cuando uno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Supongamos que yo cometí un pecado y que en algún momento yo recibí un chayo, que nunca lo recibí, pero supongamos que en algún momento yo recibí un chayo, de quién, no sé, de quién sea, y lo recibo, y después de que se descubre, porque la verdad siempre se sabe, después de que me descubren, digo, lo siento, cometí un error, no lo vuelvo a repetir. Bueno, a pesar de ese mea culpa, si alguien en el futuro te dice, recibiste un pinche chayo, no está mintiendo, pero ya te están difamando porque lanzaste un mea culpa y hay gente que ya pagó incluso con cárcel los años, pero lo siguen difamando. Y es el recurso más fácil que tienen para descalificar, para demonizar al oponente político, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cuarto, que es el de la coprofilia, el gusto por la mierda, que es también lo que les gusta, lo que disfrutan más los de Artritical. Esas mesas redondas de Artritical, bueno, es como si les sirvieran mierda. Ellos devoran mierda todos los días frente a gente que disfruta ese espectáculo. Hay gente de extrema derecha que solamente ve Artritical porque lanzan mierda, porque de esta manera ellos dan rienda suelta al odio que sienten por la Cuarta Transformación, por ese cambio que les ha arrebatado privilegios, contratos por debajo de la mesa, pactos oscuros con jueces que los han librado de la cárcel, enriquecimiento inexplicable. Toda esta bola de cabrones y desafios disfrutan este espectáculo cotidiano de la coprofilia, del amor por la mierda, del chisme barato y a tenor de lo que acaba de decir Armando Guzmán, el señor solito él ha cometido los 4 de una sola tirada, ¿eh? Por eso estás tan gorda, por eso estás tan gorda, señora de las gafas, ¿eh? Cometes pecados, y yo le pondría más, ¿no?
la de falta de profesionalismo, porque ya me imagino que cada vez que eleva el listón de sus críticas, Armando Guzmán, seguramente su dueño, el dueño de la señora de las gafas, el señor Ricardo Salinas Pliego, el narcoempresario Ricardo Salinas Pliego, la agarra y dice, cabrón, métele duro, mete más, di eso, oye, pero tú mete más, cabrón. Se trata aquí, vamos, como decía el güero Castañeda, ¿cómo se llama? Negative. Go negative. Go negative. Go negative, ¿no? O sea, campaña sucia, campaña negra, go negative, gorda. Ándale, gorda, tú éntrale, tú di lo que se te ocurra. Así es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo de verdad el espectáculo de mierda volando por todos lados. Y eso me recordó que en parte, fíjate, sí, los periodistas cometemos ese pecado. Lanzamos mierda cuando no tenemos argumentos. Pero aquí en este pecado también participa quienes disfrutan de esa mierda, quienes ven esos programas para decir, sí, tiene razón, porque ya sabes que las redes sociales, y sobre todo en las redes sociales que incluyen Artritical, la gente cuando escucha lo que quiere escuchar, se vuelve un adicto a esa mierda. Es decir, mucha de la gente de Artritical sabe que es muy posible que lo que está diciendo la señora de las gafas o la gorda de Alasraqui, que parece una piñata, cada vez que se sacude Alasraqui es como una piñata llena de mierda. Salta por aquí, por allá. Cuando se refiere a la presidenta que le dice Titina, es otra vez, es esta piñata llena de mierda que salta por aquí, por allá, cuando tú le pegas a una piñata, sale volando algo, ¿no? Así es la gorda de Alasraqui. Le dan un golpe, órale, no, sí, todo se trata de lanzar mierda. Y hay gente que disfruta esto, ¿no? Son como las moscas que se juntan porque hay mierda, ¿no? Y esas moscas, que es el auditorio, participan de ese pecado, ¿eh? El amor por la mierda que decía el Papa Francisco, caballeros. Fíjate que estaba viendo otros ejemplos. Nada más estoy dando ejemplos, porque alguien me picó la cresta en el chat de estos periodistas. Laura Brujés, esta señora que en algún momento levantó falso sobre mi persona por una cobertura que hicimos ahí todos en el, ¿cómo le llaman? En el corral, en la Cámara de Diputados, defendiendo a Carlos Mancilla. O sea, dices tú, a menos que sea pagado, no lo entiendes. A diferencia de otras ocasiones en las que los consejeras solo veían pasar enfrente la papa caliente, que con muchas descalificaciones se aventaban los partidos políticos, en esta ocasión la presidenta, Guadalupe Tadei, y un consejero, Ukib Espadas, se subieron al ring defendiendo a Mancilla. Dices tú, algo está mal, algo está mal. Y luego me encuentro que Manuel López San Martín, alias Dumbo, el capibara, uno de los peoncitos de Ricardo Salinas Pliego, defiende a la derecha diario, para que la gente empiece a hacer sus ligas. Dice, siguen los ataques contra la derecha diario. Luisa María Alcalde vuelve a arremeter contra los medios que exhiben a la 4T. No quieren críticas, no quieren cuestionamientos, quieren controlar el relato. A ver, póngame lo que publica Manuel López San Martín, Marvel, por favor. A ver si lo tienes por ahí. El extracto que saca del programa de Derecho de Réplica de Luisa María Alcalde los miércoles a las 5 de la tarde. ¿Lo tienes por ahí, Marvel? A ver si lo podemos proyectar para la gente que nos está viendo y escuchando. Algo le pasó a la socio de Javier Negre, aquí lo hemos hablado, ellos dueños de La Derecha Diario, este diario digital que se dedica a difundir mentiras y al ataque directo, frontal
contra la presidenta y el gobierno. Y sobre todo lo que hemos planteado aquí es cómo ellos fueron finalmente contratados como especialistas en instalar una metodología que han instalado en otras regiones del mundo, en otros países, precisamente para amplificar narrativas negativas de impacto. Esto que el doctor nos planteaba. Entonces ellos lo que tienen es esta posibilidad de mantener ecosistemas, no solo en este país, sino en diferentes países, donde a través de bots y de la coordinación entre bots y trolls van generando falsas narrativas y propagan información falsa. Bueno, fíjese lo que defiende Manuel López San Martín. Nada más por claridad, mi querido Paco, mi querido Jaime. La Derecha Diario hace unas horas. Tiembla Sheinbaum. Agentes del FBI y la DEA se reunirán en Argentina con Fernando Farías Lagunas antes de que sea enviado a México, donde enfrentará un proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. El encuentro forma parte de las negociaciones para facilitar su entrega sin recurrir a un procedimiento formal de extradición. Tiembla Claudia Sheinbaum, dicen en la Derecha Diario. Mentiras no dijo Luisa María Alcalde. Bueno. La Derecha Diario incomoda a la 4T. La inservible, conste que son ataques de la Derecha Diario. La inservible de Luisa María Alcalde criticó a la Derecha Diario nuevamente, afirmando que busca desestabilizar al narcogobierno de Sheinbaum por exhibir su corrupción y nexos con el narco. Precisamente por este clip, por este video que le acabo de mostrar, que usa Manuel López San Martín para defender a los pobrecitos de la Derecha Diario. Los de la Derecha Diario que andan moviendo, aquí va todo junto con pegado. Fíjense nada más cómo les voy tejiendo también yo la red. Le dije que este Orozco, este periodista que publicó la foto de José Ramón López Beltrán, el hijo, uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin camiseta, enseñando la pella, caminando, después de estar en la alberca con su pequeño hijo, había publicado esta fotografía y me parecía de mala leche, ¿no? Que eso no es periodismo. Después le dije que Lourdes Mendoza había retomado las fotografías. Bueno, la Derecha Diario, fíjense nada más, urgente, no está en Estados Unidos. El despreciable hijo de AMLO fue visto en el Hotel Vidanta en México en medio de versiones que afirman que el gobierno de Trump le habría revocado su visa. Ahí va. García Orozco, Lourdes Mendoza, la Derecha Diario. Otro ejemplo. Raimundo Riva Palacio publica en El Financiero, es el mismo que sale en Televisa y es retomado por Armando Guzmán para decir lo que dice en Atypical TV. ¿Voy bien o me detengo? ¿Voy bien o me regreso? Solo por no dejar la Derecha Diario. Esto es lo que defiende Manuel López San Martín, uno de los peoncitos de Ricardo Salinas Pliego. Ahí va. Solo por no dejar. Sheinbaum ataca a la Derecha Diario. Ayer, con lo que dijo la presidenta. La narcocomunista Claudia Sheinbaum se puso a llorar contra la Derecha Diario por exponer a México y al mundo la corrupción de su régimen con notas virales y verídicas. La miserable, o sea, la presidenta tiene que callarse ante el periodismo de alto nivel de la Derecha Diario. La miserable afirmó que quienes amplifican las narrativas contra su socialismo son bots y atribuyó el hartazgo de la marcha de la generación Z a nuestro medio por informar a los mexicanos con la verdad exponiendo al narcogobierno. ¿Voy bien o me regreso? Manuel López San Martín, Ricardo Salinas Pliego, defendiendo a la Derecha Diario. En su momento dijimos que el que llevó a la derecha, a Negre, a México y a la Derecha Diario fue Ricardo Salinas Pliego. Pregunto si voy bien. Y yo pregunto si todos estos personajes que he mencionado están dándole puntual seguimiento al arresto de Fernando Cerimedo, asesor de personajes como Milei, como Paz en Bolivia, como Noboa en Ecuador,
del círculo de Trump, del más íntimo círculo de Trump, si están siguiendo los señalamientos en su contra por haber presuntamente contratado sicarios para matar a su pareja, si están siguiendo de cerca este caso. No, ¿verdad? No. Entonces, pues espero que nuevamente quede clara la red de la derecha para mover todo este desmadre. Y dirían, bueno, pues es que la señora despotricó contra Fernando. Bueno, ya el vicepresidente de Bolivia admitió la influencia que tenía Cerimedo al más alto nivel. ¿Qué más tenemos que decir? Pero bueno, a lo mejor yo soy muy exigente, mi querido Paco, mi querido Jaime, y no sé, mi querido Paco, voy contigo. Vicente, Jaime, ¿cuál es el problema? Bueno, uno, la derecha diario se va a endurecer, lo mismo que la defensa de las mascotas de Ricardo Salinas Pliego a la defensa de la derecha diario. ¿Por qué? Solo hay que recordar. ¿Quién trajo a la derecha diario? Ricardo Salinas Pliego. Él la promocionó, él la financió, así que la trajo. Yo les decía ayer que hay una cuestión bien interesante en el atentado a balazos a Nadia Veller, que no es una persona cualquiera en Bolivia. Una mujer en los círculos del poder más alto, de Rodrigo Paz, el presidente, a Evo Morales. Es una mujer de poder. Pues es la que denunció a Fernando Cerimedo, este socio de Javier Negre en la derecha diario. Pero para mí, yo les decía, dijo una cosa bien importante y que no se ha desmentido y que ahora se refuerzan sus dichos con lo que dijo Edman Lara, que es el vicepresidente de Bolivia. Sí, todo el poder que tenía Fernando Cerimedo, pero lo que dijo esta mujer es que nadie además ha desmentido, es que trabajan para la CIA, Cerimedo y Javier Negre. La cuestión entonces y la pregunta que yo hago es retórica, pero con todo esto que sabemos de Javier Negre, de Cerimedo, que trabajan para la CIA, que trabajan Cerimedo, e incluso para los servicios de inteligencia de Israel, es Ricardo Salinas Pliego, el hombre de la CIA en México, y yo no tengo una duda. El papá de Salinas Pliego trabajó para la CIA. O sea, hay todos los antecedentes. Entonces van a atacar a Luisa María Alcalde de Luján, a la presidenta, van a defender a la derecha diario. ¿Por qué? Porque ¿quién la trajo? No lo digo yo, lo dijeron ellos, lo dijeron ellos. Ricardo Salinas Pliego trajo a la derecha diario. ¿Y quién es la derecha diario? Es el medio, o bueno, cualquier cosa que sea eso, de la CIA. Es el brazo de la CIA. ¿Para qué? Para hostigar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Eso es, hay que resumirlo así. Fernando Gabriel Cerimedo y Javier Negre trabajan para la CIA y para los servicios de inteligencia de Israel. Y a los dos los trajo, ¿quién? Ricardo Salinas Pliego. Así que el atentado contra Nadia Veller tiene mucho más de fondo de lo que parece. Y qué bueno que pasaste las declaraciones de Edman Lara. Lo dijo claramente. Cerimedo prácticamente era el que gobernaba Bolivia. Tenían negocios en oro, en petróleo, en todo. Es un ladrón, Fernando Cerimedo. Y Cerimedo trabajaba, ayer lo dijimos, con, ¿cómo se llama? Brad Pascale, Jaime. Sí, ¿verdad? Brad Pascale, este hombre que le hace lo mismo que la derecha diaria a Donald Trump. Sí, Brad Pascale fue jefe de campaña de Donald Trump y trabajan para los servicios de inteligencia de Israel. Así que ahí tienes ya Cerimedo y Brad Pascale. Trabajaron juntos y crearon varias empresas de estas, bueno, cualquier cosa que tenga nombre, ¿no? Para difundir noticias, segmentarlas, pero de mentiras, de especulación,
lo decía bien Jaime, de coprofilia, como decía el Papa Francisco. Ellos hicieron la campaña de Rodrigo Paz en Bolivia, hicieron la campaña de Nasri Asfura en Honduras, y ahora, ¿qué está haciendo Honduras? Regresando a Juan Orlando Hernández. ¿Para qué? Para organizar la conspiración contra el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. No lo digo yo, están las cintas del Honduras Gate. Por eso son importantes las cintas, por eso es importante la declaración que hizo el vicepresidente de Bolivia, por eso es importante toda esta trama y la llegada de la derecha diario a México. No lo traje yo, no lo traje, no lo trajo Jaime o tú, Vicente, lo trajo Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Así que para mí la pregunta es eso. Hay una mancuerna, Cerimedo Negrecía. Y este tipo trajo perdón, y Ricardo Salinas Pliego los trajo a los dos, a Javier Negre y a Cerimedo. Así que la lectura es una, hay que atar todos los cabos. Tienen Cerimedo Negre y Ricardo Salinas Pliego una relación de control. ¿Por qué salir a defender a la derecha diario? Cuando está, bueno, no solo está mintiendo, hay que ver los calificativos. Y tú lo dijiste, recuerdas en la entrevista que le hiciste. Le preguntaste si tenía alguna prueba, nunca pudo aportar una sola prueba. Así que con todos esos elementos que tenemos, ya podemos decir que aquí están los servicios de inteligencia de Israel y la CIA a través de la derecha diario que trajo Ricardo Salinas Pliego. Ahora, no solo quiero decir eso, hay elementos. Bueno, primero, si juntamos las piezas documentadas, esto se pone caliente. Javier Milei, que aportó $250,000 para el Honduras Gate, Juan Orlando Hernández, Ricardo Salinas Pliego, Brad Pascale, Fernando Cerimero, Javier Negre y la derecha diario. Así que tienen ahí todo el caldo de cultivo para decir que ya la CIA está interviniendo en las elecciones. Pero hay un elemento que yo quería meter adicional. Yo lo reporté ayer, debo decirlo, pero lo tomé de un reportaje que salió hace casi un mes, poquito más de un mes, que es de Álvaro Delgado, de los periodistas, ¿sí? Álvaro Delgado publicó información de documentos desclasificados de la CIA en los que se documenta, valga la cacofonía, que Hugo Salinas Price, el padre de Ricardo Salinas Pliego, estuvo vinculado a la CIA en los entornos por la lucha contra el comunismo de la CIA, ¿sí? Así que en junio Álvaro Delgado publicó esto, yo lo revisé ayer y es real, sí, hay un proyecto que se llamaba LIHUFF, que era una estación de la operación, una operación de la CIA en México para combatir a movimientos comunistas, y Hugo Salinas Price, el papá de Salinas, aparece en estos documentos, así que tienes al papá trabajando para la CIA, para la extrema derecha, en movimientos anticomunistas, y tienes al hijo trayendo a la derecha diario de dos personajes que trabajan y operan para la CIA y operan para los servicios de inteligencia de Israel. Lo de Israel no lo digo yo, la revista Time publicó un reportaje. Sí, Brad Pascale cobra $1.5 millones mensuales en los servicios de inteligencia de Israel. Así que ahí tienen todo, va. Hablamos de que Israel ha intervenido en las elecciones de América Latina, pues ahí tienen todos los elementos. También en México a través de Ricardo Salinas Pliego. Por eso la defensa a la derecha diario que hacen Vicente y Jaime. Estoy buscando porque ayer o antier le había pasado a Marvel y a Ceci unos extractos de precisamente Ricardo Salinas Price, el papá de Ricardo Salinas Pliego, refiriéndose al partido de la muerte en relación a Morena. O sea, perdónenme, pero sí ahí es un caso familiar de defensa de sus intereses y de sus millones. Pero también me gustaría rescatar por todo lo que hemos dicho, solamente, y con eso le voy a cobrar factura a mis críticos de esa entrevista con Javier Negre. ¿Me estás oyendo, Jaime?
Bueno, muchos me criticaron por haber entrevistado a Javier Negre aquí en Sin Censura, pero hoy tenemos un registro con todo lo que hemos analizado y con todo lo que hemos dicho de por qué era importante exhibir a Javier Negre. En su momento, Javier Negre me dijo que Salinas Pliego era el mejor candidato a la presidencia de la República, para que más o menos se vayan preparando por dónde va, de qué lado más la iguana. A ver, recordemos, Marvel, a ver si lo tienes por ahí, ese extracto de la entrevista. Para saber que se paga en negro en México. ¿Dónde están las pruebas? Pregunto, ¿por qué Sheinbaum no utiliza el ejército para acabar con la violencia en Sinaloa, del cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco? ¿Por qué? ¿Por qué no usa la violencia que usa contra los manifestantes? ¿Y de qué crees que se está echando mano en la estrategia? Lo que La pasa es que estrategia ustedes de los quieren... abrazos. ¿Tú estás a favor de la estrategia de los abrazos? Te pregunto, Vicente. No es por ahí, No, Javier. te pregunto. Fíjate, te voy a dar datos. Exhibes te doy datos. Javier, más Javier, de 200.000 dejar... homicidios con López Obrador, superando por mucho a Calderón y Peña Nieto. ¿Tú sabes la estrategia de los abrazos, militarización sin confrontación, Javier, que tú nunca has criticado, y ahora Javier, con Sheinbaum, continuidad de la inercia letal. 2.564 homicidios solo en su primer mes, en octubre de 2024. Aumento del 6%. ¿Tú lo criticas esta estrategia? Suponiendo ¿Qué necesita México? Seguridad. Escúchame. No se la estamos dando. Claro, y no vas a reportar que desde que asumió la presidencia han caído los homicidios dolosos, porque es doloso lo que hace. El 98% de los crímenes que quedan impunes, que controla Morena la justicia. Déjame regresar, porque si creo la suerte que tenéis es que no hay ningún candidato de derechas como déjame regresar a la chochile esta que no valía ni para tomar por culo, que ahí te doy la razón, la verdad. Déjame regresar. ¿Y quién es el mejor candidato que ves? Salinas Pliego. Pues la verdad que Ricardo sería un gran candidato como empresario. Válgame Dios. Que pague lo que debe de impuestos y que deje de hostigar a periodistas porque a mí me está demandando. Para empezar, si tú que te quejas de la censura, dime si no es. ¿Tú dónde pagas impuestos? ¿Tú dónde pagas impuestos, por ejemplo? En Estados Unidos. Hay otro. Claro, tú vives en Chicago, ¿no? Hay otro extracto de esa entrevista en donde le pregunto si es empresario o periodista o quién es. No, hay uno de quién es la mano que le da de tragar, mi querida Marvel. Solo para seguir exhibiendo a estos personajes. Sin una sola prueba siguen como repetidora, narcopresidenta, narcopartido, como Alito Moreno. A lo mejor, solo a lo mejor, porque son muy mal pensados. Alito Moreno cuando va a Washington se reúne con Javier Negre. No lo sé. Si sea Negre, incluso uno de esos diablitos que le está hablando al oído a Alito Moreno. Échalo, Marvel, por favor. Quede claro, no sé a qué medios te refieras, pero nosotros no recibimos un solo centavo del gobierno, no recibimos dinero, no lo recibimos nada más para aclarar, con Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es la mano que te da de tragar, Javier Negre? Nosotros, yo tengo una empresa en más de 12 países, no tengo ningún tipo de ayuda del señor Salinas, como estáis colocando habitualmente, el peón. Salinas yo creo que tiene buenos abogados, tiene Televisión Azteca, tiene el Banco Azteca, yo creo que se le está persiguiendo judicialmente usando lo que usan todos los gobiernos totalitarios, que es los impuestos. Y no solo a Salinas, también a Samsung, que ha dicho que se va a ir, y en vez de atraer grandes empresas de todo el mundo bajando impuestos, se le quieren aplicar impuestos de forma retroactiva y ya están los juzgados ahí para decidir, aunque yo de la justicia en México me fío bastante poco, una justicia que, por ejemplo, no investiga el 98% de los crímenes de alto impacto que se producen. Y el señor Salinas se defiende muy bien por sí solo, yo lo conocí en el CIPAC en Argentina. Es cierto que él escuchó mi ponencia de que hay que dar la batalla cultural, hay que abrir medios low cost como el que yo tengo, ¿no? Y nosotros tenemos anunciantes privados, anunciantes públicos, porque tenemos gran audiencia. Pues fíjense cómo son las cosas. Más viral del mundo. Pues fíjense cómo son las cosas. Queda establecido con el arresto de Cerimedo que mienten como respiran. A nosotros no tenemos contratos con los gobiernos. Son puras empresas privadas las que nos contratan. Pues ya quedó claro que no. Y sí,
Sí fue Salinas Pliego el que trajo, el que le pagó a Javier Negre, a pesar de que lo nieguen. Yo tengo otros datos, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay que rescatar aquel momento en el que él solito se ensartó, cuando admite que, así como lo dijo en la entrevista, que Salinas Pliego lo había invitado. Lo tienes, ¿no, Marvel? Échalo, por favor. ¿Cómo nos está fallando la computadora hoy, mi querida Marvel? Vamos a ver y escuchar cuando Javier Negre precisamente admite que fue Ricardo Salinas Pliego el que lo invitó a México. Y aquí pasó cómo llegamos a México. Pues conocí a Ricardo ahí en CIPAC México y me puso un tuit por ahí y me dice, ¿y si nos ayudan México contra estos zurdos criminales? Y yo le contesté, será un placer, Ricardo. México es un gran país que merece salir de la garra del comunismo y de una presidenta que, lejos de hermanar a nuestros países, los enfrenta con polémicas estériles de hace siglos. Con todo esto de la leyenda negra contra mi país, ¿qué sentido tiene si no paran de venir mexicanos y los adoramos a España? Y a mí adoro México. Defendamos la libertad sin miedo a nada ni a nadie, ¿no? Bueno. Y no lo decimos nosotros, él solito, ¿no? Él solito. Ahí les encargo los likes. Échenle ganas a los likes. Mi gente, estamos muy bajos, muy bajos. Algo está pasando con los números. A ver si no es la computadora de Marvel la que nos está jugando una mala pasada, hombre. No se crean, estoy bromeando. Échenos la mano con los likes, con las suscripciones y con la campanita para las notificaciones. Mi querido Jaime, voy contigo. Pues se han dado cuenta que todo este operativo fallido de la CIA, de los operadores de la CIA, de los lacayos de la CIA, como el señor Fernando Cerimedo, como el señor Javier Negre, todos ellos tienen algo en común. Por supuesto, la falta de escrúpulos, ¿no? Son todo menos periodistas, son charlatanes, son embaucadores, son criminales. A Javier Negre, hablando yo con Rubén Sánchez es el hombre que ha perseguido a Javier Negre con una senda número de denuncias y Javier Negre le tiene pavor ya a Rubén Sánchez en España, porque, y me decía Rubén Sánchez cuando platiqué con él, que la mejor manera de contrarrestar los esfuerzos de esta gente es denunciarlos. Por eso, aquí en México, Negre le tiene pavor ya, porque le tiene miedo que también en México lo denuncien. Él dice que su temor es porque, ya sabes, lo han amenazado de muerte, los carteles de la droga. No, le tiene miedo a la verdad y le tiene miedo a que lo denuncien por calumnia, etcétera, etcétera. Además, está muy bien en su zona de confort en Estados Unidos, donde lo consienten mucho desde el círculo de Donald Trump, porque han encontrado en él y también encontraron en su momento en Fernando Cerimedo a dos peones, a dos lacayos mediocres, grises, de estos mediocres de los que echa mano la CIA porque son desechables, le sirven en un momento para operaciones que subcontrata la CIA. La CIA siempre se hace con el servicio de gente estúpida, ¿no? Que puede desechar, ¿no? Los grandes jefes de la CIA, que son los verdaderos agentes, que esos los que van planeando y diseñando, utilizan a gente como Cerimedo, utilizan a gente como Javier Negre, incluso el propio, el que tiene ahora su empresa que se llama The Tower Clock, que es de Ben Pascale, también es un hombre que sigue utilizando la CIA. Y esta gente que es temeraria, porque son de verdad de una temeridad increíble, creen que se van a salir siempre con la suya, pero siempre terminan tropezando con la misma piedra. Y me refiero a la codicia, porque siempre la codicia, la avaricia termina rompiendo el saco. Es increíble cómo mientras están haciendo estos operativos, terminan finalmente dejándose llevar por la avaricia, ¿no?
Miren, acaba de publicar precisamente Nadia Beller, que fue la pareja de Fernando Cerimedo, acaba de publicar esta foto en su cuenta de Facebook. Se la pasé a la querida Ceci para que se la pase a Marvel. En esta foto vean los fajos de billetes que acaba de poner la señora Nadia Beller para seguir aportando pruebas, ¿no? Para seguir engrosando el expediente, porque ella sabe muy bien que, miren, aquí están, este cajón y los billetes, ¿eh? Eso sí, para que vean, son gordos, gordos. Esos sí están gordos, esos fajos de billetes, no tonterías, Armando Guzmán. La carpeta está gorda, gorda. Exactamente, gorda, 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 gorda. ¿Me escuchas, Armando Guzmán? Estas sí son expedientes gordos, gordos, gordos. Así es que para que vean, terminan tropezando con la misma piedra, la codicia, la avaricia, y son torpes porque nunca han sido entrenados como agentes de la CIA. ¿Quién es agente de la CIA? Nunca te lo va a decir, nunca. Pero estos idiotas, que son una par de payasos, terminan publicando, las pruebas se van a seguir multiplicando. Y la pregunta que yo me hago, ¿el sinvergüenza de Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, va a perdonar? ¿Va a indultar a Fernando Cerimedo? Yo, la verdad, creo que existe ese riesgo. Así es que es increíble. Si Trump perdonó a Juan Orlando Hernández, mi querido Exacto. Jaime, se Oye, atrevió, ya sentenciado por narcotráfico, no acusado, sentenciado. Sí. Oigan, y yo quería hablar de otro tema, si me lo permiten. Eh, me llama mucho la atención la forma en que, eh, porque hay sentimientos encontrados. Ayer mismo la presidenta reconoció que se pensó muy mucho la idea de autorizar el viaje de Harfuch a Buenos Aires, porque, claro, la presidenta se resistía porque después de todo lo que nos ha hecho la DEA, después de las declaraciones tan descorteses de Terry Cole, pues facilitarle la presencia de Omar García Harfuch, pues realmente no era buena idea, ¿no? Al final, pues Terry Cole, me dicen mis fuentes, que sucumbió ante los encantos de Omar García Harfuch. Omar García Harfuch le regaló una cobija de estas donde está con los pectorales así, así, y Terry Cole quedó Y es la enamorado. que huele ahora en la noche, Terry Cole. Ándale, sí, la muerde, dicen que ahora hasta la muerde, la huele y la muerde. Y Terry Cole dicen que incluso le pidió bailar tango. Gildy, ¿qué le pusiste al café hoy? Terry Cole le pidió un danzón, digo, ¿cómo se llama? Un tango, bailar un tango a Omar García Harfuch. Dicen que se enamoró, dicen que Terry Cole se enamoró de Omar García Harfuch, y pero ya hay versiones incluso que dicen que Terry Cole ya destapó a Omar García Harfuch para ser el próximo candidato a la presidencia. Válgame Dios, la imaginación de la gente, ¿no? ¿De verdad creen que Omar García Harfuch está pensando, bueno, mejor me callo porque quién sabe, ¿no? A lo mejor sí está pensando en aspiraciones presidenciales, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, pero que sepan que tiene en Terry Cole a una porrista muy entusiasta. Me cuentan que le regaló la cobija, toallas, todo con su imagen. Y yo creo que por eso alguien que yo me sé le tiene tanta envidia a Omar García Harfuch, porque él sí puede regalar cobijas, ¿eh? Yo nada más digo, por aquí. Bueno. Jaime Hernández, déjenme decirles, es que el problema, Vicente y Jaime, es que un destape de esa naturaleza, y yo lo digo, ustedes saben lo que yo pienso de Omar García Harfuch, si hay un crítico sobre él soy yo, pero el problema de un destape como este es que Omar García Harfuch sería el candidato de la extrema derecha de Estados Unidos. Y eso, en vez de hacerle un bien, le haría un mal si está buscando la candidatura presidencial.
porque sería visto desde ahora como el candidato de la Casa Blanca, el candidato de Donald Trump, porque Terry Cole o Terrence Cole, yo les he platicado quién es, pues nada más es el responsable del asesinato de 300, asesinato y desaparición de 300 personas en Allende, Coahuila, el 18 de marzo de 2011. Nada más es un asesino, así que sería Harfush el socio de un asesino, y Terry Cole o Terrence Cole es un hombre muy cercano a Donald Trump, y Donald Trump es un criminal en la Casa Blanca, no lo digo yo, los registros judiciales ahí están, sí que sería un destape muy peligroso. Pero déjenme decirle por qué también es peligroso. Yo recuerdo mucho, ustedes no, porque eran muy jóvenes, pero en abril de 2011, Genaro García Luna encabezó la misma conferencia que encabezó García Harfuch en abril de 2011. De hecho, bueno, no la encabezó García Harfuch en Argentina, ¿no, Paco? Nada más. No, pero estoy diciendo, García Harfuch prácticamente recibe el espaldarazo de la DEA y es uno de los oradores principales, ¿cierto? Bueno, en abril de 2011, Genaro García Luna encabezó la misma conferencia. De hecho, Michael Leonhardt, que era el director de la DEA, le dio la presidencia de esa conferencia a Genaro García Luna. 120 países. Es una conferencia que es patrocinada siempre por la DEA. Siempre. Y Leonhardt nombró o pidió a los 120 asistentes que nombraran a Genaro García Luna, presidente de la conferencia. ¿Qué promovió Genaro García Luna? Intercambio de inteligencia. ¿De qué habló Terry Cole? De la importancia del intercambio de inteligencia. ¿Dónde está en este momento Genaro García Luna? Nada más voy a decir cuántos años son, 38 años de cárcel más unos meses. Los destapes de la CIA, como quieran verlos, en aquella época, la DEA estaba jugándosela con Genaro García Luna. Recuerdan que Televisa le creó un programa para impulsar su campaña política. No pegó porque lo que no sabía Felipe Calderón, y yo lo platico en mis libros, es que desde 2005 Televisa ya se la había jugado con Enrique Peña Nieto. Pero Genaro García Luna tenía todas las condiciones para ser candidato presidencial, encabezado su oficina informal, debo decir, de prensa, por, ¿cómo se llama este muchacho? Raimundo Riva Palacio, dicen que se llama, ¿no? Entonces, ahí tienen todo. Hay que tener mucho cuidado porque este hombre quería llevar a la presidencia a Genaro García Luna. Oye, bueno, Paco, ahora... pero estarás sí. de acuerdo que el menos interesado en recibir el beso de la bruja es el propio García Harfuch. No, Vicente, por eso lo digo. Por lo que significa, sí. Por eso lo digo, sí, usted sabe que soy muy crítico de Omar García Harfuch, pero por eso lo digo justamente. Un destape de esta naturaleza es peligrosísimo para Omar García Harfuch, al margen de sus intereses. ¿Por qué? Porque ¿quién es Terry Cole? Es el mismo caso, yo les decía, de Michael Leonhardt, que era el director de la DEA en 2011. O sea, él patrocina... podemos decir que los analistas que dicen que fue un destape de Omar García Harfuch se la están volando, se la están... Lo quieren quemar, lo quieren quemar sin documentos, sin argumentos, sin nada. Lo quieren poner en el cadalso. Pues hay que tener mucho cuidado, primero porque está muy lejos, pero segundo porque Terry Cole es el símil de Michael Leonhardt en 2011. Eran los directores de la DEA destapando a su fuerte, a su tapado, para las elecciones presidenciales. Aquí era 2011, faltaba un año. Así que hay que tener mucho cuidado porque quienes promueven este presunto destape de Omar García Harfuch, en realidad le están poniendo la guillotina en la cabeza porque es hacerlo candidato de Donald Trump, y Donald Trump no es precisamente un ejemplo para ser un presidente, y Terry Cole menos, pues es responsable del asesinato de 300 personas, así que imagínense a Omar García Harfuch como candidato del jefe de la DEA,
un tipo responsable no estoy hablando de responsable de asesinatos y desapariciones en Estados Unidos, en México, en Allende, Coahuila. Así que por eso es peligroso. Yo por eso ayer pude irme fácil y decir, Terry Cole lo está destapando. No, yo creo que es muy peligroso y es muy peligroso incluso para Omar García Harfuch, pero es más peligroso para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque jamás de los jamases puede asociarse a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Donald Trump. Si algo ha hecho bien la presidenta, y digo bien, es mantener la independencia ideológica incluso de Donald Trump. Así que hay que tener mucho cuidado, pero no, Jaime, la verdad es que no me quita el sueño. Yo les dije en algún momento, en 2009, porque ahí están mis libros, en 2009 dije, Enrique Peña Nieto es un asesino, es un narcotraficante, pero va a ser el presidente de este país. Y fue el presidente. En 2009 lo dije cuando nadie conocía a Peña Nieto. Yo recuerdo que el periódico Reforma, fíjense, en la primera plana me publicó la aparición de Negocios de Familia, que por años fue mi libro más vendido, porque nadie conocía a Enrique Peña Nieto, y este tipo, que también era un desconocido como escritor, era mi segundo libro, dijo que Peña Nieto iba a ser presidente de la República y fue presidente. Ahora digo, Omar García Harfuch puede ser candidato, sí, de Morena, pero es muy peligroso porque falta mucho tiempo y asociarte con Donald Trump en este momento es peligrosísimo, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido muy cuidadosa de eso, pero ¿qué hago? Si gana, me tengo que ir del país, Jaime. Pero Paco, Oye, nunca no, mente. hombre. Yo, No, a yo, ver, te cuidamos, te y nada más construimos, quiero decir, te invito a mi refugio antiaéreo. oye, quiero decir, ahí sí, por ejemplo, estaba viendo en Canal 11 a Pedro Miguel y dice, ¿no? Lo importante de la presencia de Harfuch en Argentina es que le tumba la narrativa incluso a Estados Unidos, ¿no? Que días antes, ¿quién fue? Pete Hegseth, creo, el secretario de guerra, hablaba de ir a combatir a los narcos, incluyendo México, ¿no? Hasta donde estén y contra quienes estén. Y Terry Cole con su discurso le baja 5 rayitas a ese discurso de confrontación de Pete Hegseth. Ahora, yo nada más voy a decir una cosa. Va tan bien en las encuestas Omar García Harfuch que dicen en la derecha, ¿cómo lo bajamos? Pues metiendo la insidia, metiendo la idea. Son estrategias políticas. Y estos que hacen el análisis de que ahora Harfuch fue destapado por Terry Cole, lo que yo no creo que sea cierto, pues lo hacen como los voceros que son de los peores intereses. Generar o intentar generar una, no sé, desestabilización. Por cierto, a ver, noticia de último minuto, ya contestó Javier Negre en redes sociales a la presidenta y con un video. Le agradezco al maestro Luis Guillermo Hernández que nos haya alertado. Dice sobre Fernando Cerimedo y la narcopresidenta Claudia Sheinbaum. A ver si te atreves a ponerlo en la mañanera, Sheinbaum. Por favor, que alguien le diga a este pedazo de imbécil que ahora resulta que le quiere, que le reta a la presidenta. No mames. A ver, ¿qué dijo Marvel? Échalo. Buenos días, soy Javier Negre y esto es un mensaje para la narcopresidenta Claudia Sheinbaum. No voy a aceptar lecciones de moralidad de quien llegó al poder en México de la mano del narcotráfico que ha asesinado a más de 200.000 mujeres y hombres inocentes en tu país. No voy a aceptar lecciones de moralidad de quien dice representar un proyecto humanista contrario a una derecha violenta cuando gobiernas un país donde hay 30.000 asesinatos al año que quedan impunes por culpa de tu política complaciente y de una justicia corrupta con el narcotráfico. No voy a aceptar lecciones de moralidad por parte de una narcopresidenta que dedica más minutos en la mañanera con todos los recursos del Estado y medios corruptos a su servicio al presunto intento de feminicidio de Fernando Cerimedo que a los 30.000 asesinatos al año y las 135.000 desapariciones relacionadas con los cárteles. Un caso personal, el de Fernando Cerimedo, que afecta única y exclusivamente a él, que no tiene ningún cargo de gestión ni directivo en el medio del que soy principal propietario y gerente general. Un caso que pido yo
y mi medio a la justicia que investigue hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Y que la izquierda es evidente que está usando para atacar a líderes políticos, empresarios y medios que son responsables de que numerosos países hayan abandonado el comunismo por las ideas de la libertad, dando una batalla cultural, incluso jugándose la vida, como es mi caso. Claudia, representas un partido como Morena financiado por el narcotráfico, con gobernadores que, según la DEA, son socios directos de los cárteles. Eres, como dice el presidente Trump, una títere de los cárteles. Llevan meses ofreciéndome a través de intermediarios un pacto para que dejemos desde la derecha de diario de exponer tus lazos con el narcotráfico, las corrupturas de tu gobierno o las malas noticias económicas que desgraciadamente nos llegan desde nuestro querido México por culpa de tu política. Nos has ofrecido publicidad a través de empresas privadas y consultoras y siempre usando intermediarios. Llevan meses usando la mañanera que pagan los mexicanos con tus abusivos impuestos para señalarme en un país donde han asesinado a 19 periodistas durante tu mandato y más de 120 en los últimos años. Como si tu país no tuviese problemas más importantes como los de los que hablar, como la inseguridad o la salida de grandes multinacionales por culpa de tus políticas económicas. Claudia, ¿sabes lo que haces? Tú señalas para que tus amigos del narco hagan el trabajo sucio de asesinarme, porque esos sí asesinan de verdad y cumplen con su objetivo. Me llegan amenazas diarias, algunas hasta mi domicilio. Sé que mi vida corre peligro y te responsabilizo de cualquier cosa que me pase. Espero que ya que no me dejáis ir a la mañanera a preguntarte de forma libre, porque no hay libertad de expresión en esa conferencia de prensa, y que te pones tan valiente entre periodistas comprados con dinero público, con los que pactas y acuerdas las preguntas. Espero que pongas este vídeo en la mañanera, mi reacción a tus palabras de ayer. Vamos a ver si eres tan valiente o le ocultas esto al pueblo mexicano. Nosotros vamos a seguir con nuestra defensa de la verdad en México. Cueste lo que cueste, con la ayuda de Dios. El país se lo merece. Un presidente que persiga el narcotráfico y que no sea complaciente con él. No te tengo miedo, Javier Negre. Puedo decir muchas cosas, pero intentaré ser lo más profesional posible. Javier Negre demuestra su ignorancia sobre México porque no se enteró que hay noticias muy buenas en el combate a la inseguridad y al crimen organizado, una disminución de más del 51% de homicidios dolosos en nuestro país, por un lado. Por otro, me parece despreciable que meta esta insidia de que lo están buscando para un trato con el gobierno cuando el gobierno lo exhibe. Ahora dice que el gobierno lo está buscando para callarlo y a punta de billetazos. Es lo que entendí. Me parece de lo más bajo que responsabilice si le pasa algo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entendiendo que en ese círculo están dispuestos a todo. No vaya a ser la de malas que alguien que no quiera a Javier Negre en la derecha se atreva a una tontería y vayan a responsabilizar a la presidenta y a su gobierno. Es lo que puedo decir de esta respuesta que me parece estúpida, simplona y que no entiendo por qué habla así. Pareciera que está susurrando. Ya encontramos al susurrador, más zurrado que la chingada, de miedo por ser exhibido. Y no, lo de Cerimedo no es un caso personal, porque los vínculos de Cerimedo y tuyos, Javier Negre, no pueden ser personales. Debe de interesarles a todos. Ah, y verdad que no se notaba que estaba leyendo. Tiene que leer hasta su respuesta a la presidenta. Pero bueno, mi querido Jaime, voy contigo. Pues a mí me cuesta más trabajo mantener el temple, porque esta cucaracha, este mamarracho, este mala sangre, este malentraña, este hijo de puta, ¿cómo se atreve a hablar así de mi presidenta? La mujer más digna, que ha llegado por primera vez, ha conquistado la presidencia de México con el apoyo
de millones de mexicanos. ¿Cómo te atreves, mierda con 2 patas, Javier Negre? ¿Cómo te atreves a insultar a nuestra presidenta? Yo esto no lo quiero dejar pasar. No puedo dejar pasar que este imbécil, soplapollas, sí, soplapollas, tú me entenderás bien, Javier Negre, insulte de esta manera a mi presidenta. Yo puedo estar de acuerdo o no con las acciones de gobierno de nuestra jefa de gobierno, de nuestra presidenta, de nuestra jefa de Estado, pero la voy a defender a capa y espada ante cualquier achichincle, lacayo del poder, cualesquiera que sea el signo. Tú te vendes a cualquiera que te lanza el dólar, el euro. Tú te vendes, eres un vendido. Javier Negre, eres un ser sin escrúpulos, eres un come mierda. Y no voy a permitir que insultes a mi presidenta, porque es la mujer más digna y de la que estamos muy orgullosos todos en México. Yo creo que a veces uno tiene que hablar y decir las cosas en claro. No es que esté desquiciado, no, pero aquí hay que romper una lanza en favor de nuestra jefa de Estado. Y no te voy a permitir, hijo de puta, que te metes así con Claudia Sheinbaum, porque es mi presidenta, es mi jefa de Estado, es la mujer que representa y que quieren millones de inmigrantes en Estados Unidos. Así es que ten mucho cuidado con quién te metes. Esto no es una amenaza. No, yo no soy de las gentes que amenaza para agarrarte a chingadazos en la calle, no. Simple y sencillamente estoy denunciando tu inmoralidad, tu poca hombría. Eres un mequetrefe del poder en Washington. Eres una herramienta, un lacayo, un peón. Y un puto peón, ¿cómo se atreve a insultar a mi presidenta? Pedazo de mierda. Este es lo que pienso sobre este personaje. Y sigo a la próxima. Respira, 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 respira. Ya se aserranó, ahora es Jaime Hernández Serrano, mi querido. Los dejo con su programa, yo ya me voy a tomar mi atolito de arroz, pero a Javier Negre solo le faltó decir atentamente, Ricardo Salinas Pliego y la CIA que están atrás de mí. ¿Qué No, es eso? Se supone que está enviando un mensaje de fuerza, de hombría, de valentía, y sale con que, ¿qué va a decir, presidenta? Aquí le voy a mandar un mensaje. Que no mames, se la mamó Javier Negre, la verdad. La verdad, ¿Otro? bien dicho. Otro, ese sí se llevó al burro completo para que vea. Oye, ya pareciera broma, pero no lo es. No podemos permitir que un extranjero quiera venir a imponer una visión, no sé, una narrativa sobre una mujer que fue elegida, bien decía Jaime Paco, por millones de personas. Porque cuando ofendes a la presidenta, ofendes a millones de personas. Y con su visión medio Hernán Cortesista, quiere seguir viniéndonos a decir, a vender espejitos. No, 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 no. Ya lo dijeron ustedes bien, maestros. Pero no, a ver, que quede claro. Así como Andrés Manuel López Obrador en su momento dijo, hay que cerrar filas con Enrique Peña Nieto ante los escupitajos de Trump, pues ojalá que hasta los de la derecha digan, no, no, a ver, una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me chingues, como dice doña Mina. Ya, estuvo suave de aceptar ataques, mentiras, calumnias, veneno contra la presidenta de todos y todas los mexicanos, incluso los que no votaron por ella. Lo han dicho bien, maestros, lo han dicho bien. Y si no... Vicente, dime. pero Vicente, no sueñes, la derecha de México no va a decir eso, porque para eso trajeron a Javier Negre, para eso la trajeron, así que no sueñes, Vicente.
La derecha no va a ser López Obrador, hay uno, Andrés Manuel López Obrador. Yo ya saben, Vicente arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde mis videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Así que dejemos que se lleve Javier Negre al burro completo y que siga chupando sangre, pero lo que quiere, no, voy, es que lo que decían en el chat tienen razón algunos, lo que quiere Negre es dinero. Mira con qué negociaba Cerimedo, qué se robaba Cerimedo, no solo de lo del intento de feminicidio, qué se robaba con Rodrigo Paz. Oro, saqueaba oro a lo salvaje, nafta, gasoil y todo tipo de combustibles. Ahí tienes, por eso está Bolivia como está. Y Fernando Cerimedo es un ladrón, agente de la CIA, lo mismo que Javier Negre, este gachupín como Joaquín López Dóriga, no español, gachupín con todas las connotaciones derogativas y negativas que tiene el término gachupín, Vicente y Jaime. Mi querido Paco, imagínate a qué hemos llegado, que las compañeras están preocupadas a ver si no nos censura, nos castiga YouTube por el lenguaje desplegado por los maestros Jaime Hernández y Paco. Cintia, pobrecita, la pusieron a malabarear ahí. Censúrenme, censúrenme, les permito que me Oye, censuren. oye, no. Que le pongan el pi cada que hable Jaime Hernández. Oye, Jaime, saldrá uno ahí en el cerco y diga, censúrenme esta. A ver, mi querido Jaime, antes de que nos gane la presidenta, no creo que lo vaya a pasar la presidenta, obviamente, pero nada más por no dejar. ¿Se acuerdan que criticaron mucho a Monreal porque había dicho al pasar junto a algunos priistas que era el más, ¿qué? Cenecista de los cenecistas o que era y se le fueron encima. Oye, ¿viste a Higinio en el patio del Senado agarrándose a besos con Lili Téllez, Higinio Martínez, el senador de Morena por el Estado de México? Dije yo, cabrón, ¿qué me perdí? Pero bueno, ya platicaremos de eso. A la 1 de la tarde, no apto para Buenos cínicos, días. con el maestro Jaime Hernández a las 5. Las Hoy videocharlas tenemos cruzadas con el la maestro Paco conferencia Cruz. mañanera Likes, en el likes, likes, patio likes, likes. del Palacio Nacional.